Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos hoy a 4 de mayo. El día de hoy vamos a continuar con otro tema de ecuaciones diferenciales de primer orden. El día de hoy vamos a trabajar sobre la definición de un tipo de estas ecuaciones que conocemos como ecuaciones exactas. Recordemos que todas estas ecuaciones son ecuaciones de primer orden. Les dejo por aquí algunos libros como referencia. Hoy en particular usaremos este cuarto. Como pueden ver, bueno, es un libro de matemáticas avanzadas para ingeniería, pero tiene una parte de ecuaciones diferenciales, por supuesto. Entonces no es un libro específicamente de ecuaciones diferenciales, tiene otros temas, pero aborda muy bien este en particular y fue la razón por la que lo escogí para algunos ejercicios de hoy. Estamos en la unidad 3, que son los tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. El objetivo de esta sesión es identificar a este tipo de ecuaciones diferenciales que conocemos como exactas. Hoy no nos vamos a centrar en la solución, sino en la identificación, o sea, cuál es el criterio que seguimos para determinar si una ecuación diferencial es exacta o no. Bueno, antes de ir a la propia definición, vamos a explorar un poco este concepto de una función que depende de dos variables. Entonces, en cálculo de varias variables, ustedes estudian algunas funciones de este tipo. Bueno, de hecho, en general se estudian funciones de más variables, pero en particular de dos variables. Entonces, supongamos que f mayúscula, es una función que depende tanto de x como de y. Y para estas funciones definimos un diferencial total. Este diferencial total está conformado de la siguiente forma. Hay dos factores, ahorita vamos a ver cuáles son esos dos factores, y cada uno de ellos multiplica al diferencial de cada variable, tanto a x como a y, y bueno, estas dos cantidades se suman. Para el caso del factor que acompaña el diferencial de x, este término es en particular la derivada parcial. Recuerden el símbolo de la derivada parcial de f con respecto de x. Eso significa que cuando derivamos a f, la única variable que consideramos está cambiando es x y y se mantiene constante. Y el factor que acompaña al diferencial de y es la derivada parcial de f con respecto a y. En este caso, al realizar esta derivada parcial, se supone que x es constante. Bueno, esto es entonces el diferencial de la función f, que es una función de dos variables. Aquí es donde especifico cómo es que se elaboran estas parciales. Bueno, ahora para recordar este concepto, quiero que me ayuden a obtener el diferencial de cada una de estas funciones de dos variables. Para la primera, pues identificaremos cada una de estas parciales. Entonces, necesito en principio obtener la derivada parcial de f con respecto de x. Recordemos que cuando se deriva parcialmente, las otras variables o la otra variable, en este caso y, se considera constante. Entonces, por ejemplo, aquí voy a derivar a la función seno de x más 3y. La derivada del seno, pues es el coseno de la misma función que se encuentra en el argumento y se multiplica por regla de la cadena por la derivada del argumento. Pero en este caso, la derivada debe de ser parcial, es decir, todo lo que tenga y se mantiene, se considera como constante. Entonces, por ejemplo, la derivada de x, pues es 1. La derivada de 3y, suponiendo que y es constante, vale 0.
Por lo tanto, pues esto es 1 más 0, que es un 1. Aquí tendríamos que multiplicar por un 1, pero dado que se va a simplificar después, lo dejaré simplemente así. Coseno de x más 3y. Ahora, vamos a derivar parcialmente con respecto a f con respecto de y. En este caso, aplicamos la misma regla. La derivada de seno, recordemos, es coseno de la misma función sin cambiar absolutamente nada. Y después multiplicamos por la derivada parcial del argumento con respecto a y ahora. Ajá. Entonces, como x se considera constante, la derivada de x pues es 0 porque está sumando. Más, ahora la derivada de 3y con respecto a y, pues es 3 por 1, ¿verdad? Porque la derivada de y vale 1, con respecto a y es 1. Entonces esto es 3 y voy a escribir la constante al inicio de esta expresión. Ya con las derivadas parciales podemos obtener el diferencial de f, que es la primera parcial que calculamos, coseno de x más 3y, multiplicada por el diferencial de x más, y ahora la segunda derivada parcial, que en este caso es 3 coseno de x más 3y por el diferencial de y. ¿Okay? Eso es entonces el diferencial de f, la función f de dos variables. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No, profe. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver a esta función que se llama u. Ahora no se llama f, se llama u. Y esta función también depende de dos variables. Depende de x y depende de y. Observen cómo está conformada. Es un producto de un polinomio que está en x y una exponencial que tiene argumento 3y. Vamos ahora a desarrollar, en primer lugar, la derivada parcial de u. La derivada parcial de u con respecto a x. Bueno, esta derivada parcial la vamos a realizar de la siguiente forma. Aquí hay dos funciones que se están multiplicando. Una depende, como decíamos, exclusivamente de x, que es la variable que voy a derivar. Y la otra depende exclusivamente de y. Esta que depende exclusivamente de y, para la derivada que estoy realizando, es constante, es un factor constante, como si fuera 9, 25, 30, etcétera. ¿Okay? Es un factor constante. Entonces, ese factor constante se va a quedar ahí, multiplicando. Y vamos a derivar únicamente a la parte que depende de x. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrada menos 1 con respecto a x? 2x. 2x, correcto. Entonces, ese 2x lo voy a escribir al inicio y a la función exponencial la dejo igual. Entonces aquí no tengo que derivar como producto porque esta segunda función para la parcial que estoy haciendo es una constante. Muy bien. Ahora vamos a realizar la parcial de u pero con respecto a y. Para esta parcial, el factor que tiene únicamente x es un factor constante. Así que ese factor constante se queda ahí multiplicando a la derivada que resulte de e a la 3y con respecto a y. ¿Cuál es la derivada de e a la 3y? 3 a la 3y. Perfecto, muy bien. 3, que voy a escribir al inicio, e a la 3y, correcto, muy bien, muchas gracias. Ya que tengo a las dos derivadas parciales, ahora voy a escribir el diferencial de u. En este caso, la función se llama u, así es que es diferencial de u. Esto corresponde a la primera parcial, 2x e a la 3y por diferencial de x. ¿Ok? Y la segunda parcial, que en este caso es 3 por x cuadrada menos 1 e a la 3y por su diferencial de y. ¿Ok?
Bueno, pues eso es entonces el diferencial de U. Ahora yo quisiera que ustedes hicieran el tercero. En este caso, las variables no son X y Y, son P y Q. Así que tendrán que hacer la derivada parcial de toda esta función con respecto a P y luego con respecto a Q y después formar el diferencial de H. ¿Ok? Así que, pues, vamos a realizar estas parciales, el diferencial y me comparten su procedimiento. ¿Vale? Y vamos a ver ahora los resultados de Alondra y Marbella. En este caso, la parcial de f, aquí nada más le vamos a cambiar Alondra. La función aquí se llama h en vez de f. Ajá, y ese también h. Entonces la parcial de h con respecto a p. Aquí sería entonces un 3, ajá, que multiplica al binomio al cuadrado por la derivada parcial de este binomio con respecto a p, que es 2, ¿verdad? Y eso ya te da el 3 que tienes ahí. Perdón, el 6 que tienes ahí. Ok, entonces esta parcial está bien. Vamos a ver aquí también la de Marbella. Coincide, ¿verdad? 6 por 2p menos 7q al cuadrado. Okay. Ahora, para la parcial de h con respecto a q, llevaríamos la primera parte igual. Es baja el 3, nos queda el mismo binomio, 2p menos 7q a la 2. Y luego se multiplica por la derivada de todo este binomio con respecto a q. Esto es menos 7. Por eso es que, ajá, aquí hay un factor que hay que corregir. En el caso de Marbella es correcto porque es 21 menos 21. 2p menos 7q al cuadrado. En el caso de Alondra, el factor es este 14, debe de ser 21. ¿De acuerdo? Ajá, aquí está, mira, de hecho lo tiene, 7 por 3. Entonces, este es 21. Bien, y para escribir ya el resultado, Alondra, ponemos siempre el diferencial de la función que estemos calculando, que en este caso es h, igual, y todo lo demás. Ajá. Aquí nuevamente 21. Y aquí está el de Marbella. Sí, solamente un detalle, Marbella. En la última parte, menos 21 está multiplicando, pero las constantes siempre hay que colocarlas al inicio, porque corremos este riesgo. Aquí la expresión, si yo la leo, este menos 21 es el único que multiplica el diferencial de Q, porque no está entre paréntesis indicando esa multiplicación también con el binomio. Entonces hay que tener ahí precaución. Lo que escribiste arriba estaba bien, así déjalo. Siempre la constante va al inicio o en todo caso, pues coloca paréntesis aquí, pero yo creo que es mejor dejarlo como lo obtuviste originalmente. ¿Ok? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, ya pudimos. No, profe. ¿No? Entonces, ya recordamos cómo es esta definición del diferencial de una función de dos variables. Ahora, ¿qué ocurre cuando el diferencial, cuando la propia función f de xy se iguala a una constante? Por ahora, no vemos todavía mucha claridad de hacia dónde vamos con estos resultados, porque platicamos al inicio de la sesión, nuestro objetivo es, el día de hoy, aprender esta manera de determinar cómo o cuándo una ecuación diferencial es exacta, ¿ok? Pero con todos estos elementos lo vamos a lograr, solo que vamos paso a paso. Bueno, entonces vamos a suponer que ahora esta función de dos variables es constante. Se puede escribir como f de xy igual a c, la constante c. Como la función es constante,
Si nosotros obtenemos el diferencial del lado izquierdo, pues lo tendremos aquí. Pero si obtenemos el diferencial de C, al ser una constante, ese diferencial, ¿cuánto valdría? Si C es constante. Cuando derivan una constante. 1. C no está cambiando. Entonces, la derivada de una constante siempre será, ¿cuánto? 0. 0, 0, exacto. Ajá. Bueno, eso significa entonces que cuando esa función f es una constante, su diferencial vale 0. ¿Ok? Eso significa que toda esa expresión que calculamos como el diferencial tiene que ser 0. Bien, por ejemplo, esta f de xy, vean que por un lado tiene la forma de las variables x y y, está dada como xy cuadrada menos 3y, pero está igualada a una constante que es 3. Entonces, en sí misma, f es la constante 3. ¿Cuánto vale su diferencial de f? Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular las parciales. Entonces, ayúdenme a calcular la parcial, que lo escribimos aquí, la parcial de esta f con respecto a x. ¿Cuánto vale esa parcial? 1. Ok, muy bien. Ese 1 surge de aquí. Perfecto. Pero ahora, como y cuadrada está multiplicando, como si fuera un 5, un 7, porque aquí se considera constante en esta parcial, esa y cuadrada se va a quedar ahí, multiplicando. Ajá. La derivada parcial de menos 3y con respecto a x, como no tiene ninguna x ahí y está sumando, vale 0. Entonces, esta parcial quedará únicamente y cuadrada. Pero ahora, ¿cuánto vale la derivada parcial de f con respecto a y? ¿Quién me quiere decir cuánto vale con respecto a y? Sería 2y menos 3. Muy bien. Hay un detallito ahí nada más. Esta x ahora está multiplicando. Se va a quedar ahí multiplicando como una constante. Como en este caso el menos 3, cuando derivamos a y, es una constante, se quedó ahí multiplicando. Para esta derivada parcial, x es constante, pero está multiplicando, se queda ahí multiplicando. ¿Ok? Entonces es 2xy menos 3. Muy bien. Entonces el diferencial es ahora como sigue. Entonces y cuadrada por diferencial de x más la parcial que ya indicaron, pero debo escribirla entre paréntesis porque toda ella va a multiplicar a qué diferencial. Al de y. Al de y, ¿verdad? Muy bien. Como en este caso la función f es constante, vean, está igualada a 3, pues también del lado derecho debo de derivar. Entonces la derivada, como ya la habíamos visto, de 3, que bueno, de cualquier constante es 0. ¿Okay? Bien, voy a escribir aquí para que se vea esta expresión sin el diferencial de f. La voy a escribir aislada de ese diferencial porque más adelante esta forma de escribir el diferencial la vamos a relacionar justamente con la ecuación diferencial. ¿No? Entonces, esta es una muy particular, pero lo vamos a hacer para el caso más general. ¿Okay? Bueno. Como vimos, para estos casos donde la función f es una constante, el diferencial es 0 y podemos como etiquetar a esta parcial con la función m. Esta parcial en general pues es una función de dos variables, la voy a llamar m, y esta otra parcial de f con respecto a y la voy a llamar n. Esa será n de xy. Entonces, esta igualdad se va a transformar en m, porque eso es lo que vale la parcial, m
de XY por el diferencial de X más N, que es toda esta segunda parcial. Bueno, esta parcial con respecto a Y. Y esta es una forma muy compacta de escribir el diferencial para este tipo de funciones de dos variables que son constantes. Ahora, quiero que vayamos a una ecuación diferencial. Voy a escribir aquí una ecuación diferencial con la idea de llegar a esta otra forma de una manera un poquito más clara. Voy a escribir una ecuación diferencial de primer orden. Por ejemplo, la derivada de Y con respecto de X es igual a, no sé, una que sea como 2X más Y entre X menos 1, por ejemplo. ¿Ok? Vean cómo de esta ecuación diferencial voy a llegar a una forma que se conoce como la forma diferencial, pero realmente la ecuación diferencial solo la voy a reescribir. No es que sea otra ecuación diferencial. Voy a tratar a esta fracción como si fuera un cociente de dos cantidades, aunque esta es una notación que representa el cambio de la variable Y con respecto a X. Ese cambio, recordemos que se da también como un cambio en Y entre un cambio en X. Entonces la voy a reescribir como si estos dos estuvieran dividiendo y voy a hacer lo siguiente. Entonces el diferencial de X junto con X menos 1, no, junto con 2X más Y se va a quedar ahí. Entonces X menos 1 lo voy a escribir del lado izquierdo. En este caso va a multiplicar y el diferencial de Y lo voy a conservar ahí. En el lado derecho voy a conservar a 2X más Y en el numerador y el diferencial de X va a quedar multiplicando justamente esta cantidad. ¿Okay? Ahora voy a igualar a 0. ¿Qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, este factor lo puedo colocar en el lado izquierdo de la igualdad. Me queda algo como menos 2X más Y. Le voy a escribir al inicio. Y después más X menos 1 por diferencial de Y. Y esto es igual a 0. Vean cómo aquí ya tenemos una función que depende de dos variables. Entonces X y Y. Y también otra función a la que voy a llamar N, que depende de dos variables. Entonces esa ecuación diferencial la transformamos a lo que se conoce como la forma diferencial de una ecuación. En este caso, diferencial de primer orden. Entonces, es como m, una función m de dos variables, por el diferencial de x más n. También es una función de dos variables por el diferencial de y. Igual a 0. ¿Okay? Bueno, esta es la estructura que tiene la última expresión. Vean, m de x más n de y igual a 0. ¿Ok? Recordemos que esta igualdad viene del hecho de que f, la función f de xy toma un valor constante. Por eso se llegó a esta igualdad. Si esa c, si esta igualdad no fuese a una constante, sino a una variable, este 0 no se podría lograr. No se podría lograr esta forma de la ecuación 1 en la pantalla. ¿Okay? Bueno, cuando ocurre que m y n provienen de las derivadas parciales de f con respecto a alguna de las dos variables, por ejemplo, cuando ocurre que m es la derivada parcial de f de alguna f con respecto a x y n es la derivada de esa f con respecto a y, de esa función de dos variables,
decimos entonces que la ecuación diferencial es exacta. ¿Ok? Así que esta es básicamente una forma ya de encontrar, bueno, no específicamente, pero sí vamos a ver que de aquí se deriva ya el método para saber si una ecuación diferencial es exacta o no. ¿Ok? Entonces, en principio, si m y n provienen de las parciales de una f, entonces se dice que la ecuación diferencial es exacta. ¿Y cómo lo podríamos saber? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a suponer primero que esa m en efecto proviene de esa parcial, pero ahora voy a derivar a m con respecto a la otra variable. En este caso, no con respecto a x, sino con respecto a y. Entonces, como proviene, bueno, como voy a derivar con respecto a y, esta va a ser la derivada con respecto de y. Y esa m, recordemos que es la derivada de f, parcial de f, con respecto a x. Esta derivada parcial es una segunda derivada parcial y se puede escribir como segunda parcial de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a x. ¿Okay? Ahora, de esta n voy a calcular la derivada parcial, pero con respecto a x. Entonces esta será la derivada parcial con respecto a x. ¿Y cuál es esa n? Pues esa n es la parcial de f con respecto a y. Esto es la segunda derivada parcial de f con respecto a x con respecto a y. Vean que estas dos derivadas parciales se realizan ambas con respecto a x y con respecto a y. O sea, una vez con respecto a x y la siguiente vez con respecto a y. La única diferencia básicamente es el orden. Aquí se realiza primero la de x y luego la de y. Y después, bueno, en esta otra, primero se realiza la de y y luego la de x. O sea, básicamente, solamente, la única diferencia es el orden. Sabemos de cálculo de varias variables que si estas parciales existen, ocurre que son iguales. Ajá. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a de y con respecto de x es la misma que la derivada parcial segunda de f con respecto de x con respecto de y. ¿Okay? Entonces, cuando estas dos parciales son iguales, y eso implica entonces que la parcial de m con respecto de y debe ser igual que la parcial de n con respecto de x. Si eso se cumple, podemos decir que la ecuación diferencial es exacta. ¿Okay? Así que podemos reescribir nuestra definición, o redactarla como una prueba, ¿verdad? Para saber si esa ecuación diferencial en realidad es exacta o no. Bien, observen nuestra ecuación diferencial m diferencial de x más n diferencial de y. Si al realizar la parcial de m con respecto a y, o sea, con respecto a la variable contraria, digamos así, del diferencial que tiene, y la derivada parcial de n con respecto a x, si esas dos parciales son iguales, entonces la ecuación diferencial será exacta. Ajá. Y esta pues va a ser nuestra prueba y vamos a trabajar con ella para determinar si diversas ecuaciones diferenciales son exactas o no. Ya en la próxima sesión vamos a aprender a resolverlas. Bien. Vamos con, aquí tenemos que practicar mucho las derivadas parciales. Si se dan cuenta, la prueba depende de derivadas parciales. Por eso es importante recordar, ¿verdad? Cómo se efectúan estas derivadas parciales, pero lo vamos a ir repasando de cualquier manera. Bien, lo primero es identificar cuál es m y cuál es n. Entonces, m, con esta notación estándar de x y y, m es el factor que acompaña al diferencial de x. ¿Vale? Ahí está. Y n es el factor que acompaña al diferencial de y. Esto es 3y cuadrada más 2y más el coseno
de X más Y. ¿Ok? Ahora, recordemos que la prueba para la exactitud es la parcial de M con respecto de Y. Vamos a hacerla. La parcial de M con respecto de Y. Ustedes solamente recuerden que si M es la que acompaña el diferencial de X, cuando ustedes hacen la derivada parcial de esa M, es con respecto a la otra variable, en este caso, con respecto a Y. Bien. Aquí, cuando ustedes derivan el coseno, lo derivan como en una variable. La derivada de coseno es menos seno. Ajá. Menos seno. El argumento cuando ustedes derivan nunca cambia. ¿Ok? X más Y. Y se multiplica por la derivada del argumento, ¿verdad? Por regla de la cadena. Pero esta derivada es una derivada parcial. Así que tendrán que derivar tanto a X como a Y. Recordemos que para esta parcial, X es una constante. Si es una constante como un 5 que está sumando a Y, pues su derivada vale 0. Y en cambio, cuando derivamos a Y, su derivada vale 1. Ese 1 ya no afecta a mi parcial, así es que ya no tengo que escribirlo. Vamos ahora con la derivada parcial de n. ¿Con respecto a qué variable tenemos que derivar n ahora? X. Con respecto a x, ¿verdad? Que es la contraria al diferencial que tiene. Muy bien. Bien, ahora la única función, la única que voy a tomar en cuenta, pues es la x, porque lo que tenga y será constante. Cuando derivo 3y cuadrada con respecto a x, es una constante pura, digamos. Ajá. Su derivada con respecto a x es 0. Está sumando. Ahora, más la derivada parcial de 2y con respecto a x. También es una constante y su derivada es 0. Más, porque aquí es 0 más la derivada del coseno. La derivada de coseno es menos seno de qué cantidad, de lo mismo. Esa nunca va a cambiar, nunca cambian los argumentos de las funciones cuando derivamos. Y después multiplicamos por la derivada del argumento x más y con respecto a x. ¿Cuánto vale esa derivada? La derivada de x más y con respecto a x. 1. 1, muy bien, porque es 1 más 0, ¿verdad? Y eso es 1, perfecto. Como ese 1 no va a afectar a la parcial, ya no necesito escribirlo. Pueden ahora comparar estas dos cantidades que hemos obtenido. ¿Son iguales o son diferentes? Igual. Son iguales. Son iguales. Podemos concluir que la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x. Y nuestra conclusión final es que la ecuación diferencial es exacta. ¿Okay? Porque se cumple justamente la condición, ¿verdad? De esas dos parciales. Entonces la ecuación diferencial es exacta. Bien. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio más para mostrar pues el ejemplo, ampliar? Bueno, aquí es donde empieza a usar ya los ejercicios del último libro. ¿Se acuerdan que les mencioné? Esa es la referencia. Entonces aquí nos pide verificar si la ecuación diferencial es exacta o no. Vean que en cada ecuación, aquí también es importante resaltar, ya tenemos la forma diferencial, o sea, no la estamos escribiendo como cuando estudiamos ecuaciones separables o cuando estudiamos ecuaciones homogéneas. Dependiendo del tipo de ecuación diferencial, es más conveniente escribirla de una forma o de otra. En el caso particular de las ecuaciones diferenciales exactas, es más conveniente tenerla en su forma diferencial.
Por eso es que aquí ya la damos de esta manera. Pero sigue siendo una ecuación diferencial porque tiene involucradas derivadas. Bien, pues el primer paso es identificar cuál es nuestra m y cuál es nuestra n. ¿Cuál es la función m para esta ecuación diferencial? X X cúbica. al cúbico. Exactamente, x cúbica, x al cubo. Y n, Y cúbica. y cúbica. Muy bien. Bueno, lo siguiente es considerar ahora las parciales. Para m, ¿qué parcial debo efectuar? La parcial de m con respecto a Y. 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 Muy bien, muy bien. Y para n, ahorita la vamos a hacer, pero y para n necesito obtener la parcial de n con respecto a X. x, X. ¿verdad? Exacto. Bueno, ahora observen la función. Es x cúbica, no tiene ninguna y. ¿Cuánto vale la derivada parcial de x cúbica, o sea, de esta m, con respecto a y? 0. 0, muy bien, 0. Ajá, porque no tiene ninguna y, es una constante pura para esta parcial. Ahora, esta n tiene únicamente y cúbica. ¿Cuánto vale la parcial de n con respecto a x? 0. 0 también, perfecto, muy bien. Bueno, con esto podemos ver, ya comparando las parciales, que la parcial de m con respecto a y resultó igual a la parcial de n con respecto a x. Y esto nos lleva a concluir que la ecuación diferencial es exacta. ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces a continuar con los demás ejercicios. En esta ecuación número 2, tenemos que multiplicar primero para separar esos diferenciales con el factor que le corresponde. Entonces, el binomio multiplica al diferencial de x y después al menos diferencial de y. Vamos a hacerlo. Entonces, tendríamos primero x menos y, también entre paréntesis, ahí hay que conservarlos, por el diferencial de x, menos el mismo x menos y por el diferencial de y, igualado a 0. Ahora, voy a multiplicar este menos 1 con la finalidad de que sea pues más claro el factor del diferencial de y, o sea, el valor de n, y que la derivada resulte menos confusa. Entonces, como voy a multiplicar el menos 1, acá voy a colocar el más. Y en el paréntesis tendría menos x, menos por menos más y. ¿Okay? Esto es diferencial de y igual a 0. Creo que esta es la forma más conveniente de reescribir la ecuación para que se vea inmediatamente cuál es m y cuál es n. ¿Okay? Así que, pues, por favor, comiencen con la prueba para determinar si es homogéneo o no y me comparten su resultado. Bueno, vamos ahora a ver los resultados que nos comparten Sandra y Marbella sobre la prueba de la exactitud de esta ecuación diferencial. Vemos aquí la identificación primero de m, de n, muy bien. La parcial de m con respecto de y, que es menos 1, perfecto. La parcial de n con respecto de x, que es menos 1. Por lo tanto, se observa que las dos parciales son iguales y la ecuación diferencial es exacta. Muy bien, Sandra. Vamos ahora con el procedimiento de Marbella. Nuevamente la identificación de m y de n. La parcial de m con respecto de y, que es menos 1. La de n con respecto de x, que es menos 1. La igualdad de las parciales. Y la conclusión, ¿verdad? Que es bien importante. Muy bien. Gracias, chicas, por enviarnos su trabajo. Bueno, pues, ¿qué les parece si ahora ustedes continúan con los diversos ejercicios? Hay varios de los ejercicios. Pueden irse, no necesariamente al 3, pueden, digamos, brincar hacia el 4 con la idea de que, pues, todos tengan oportunidad de participar. Y acá espero sus respuestas.
Bien, pues vamos a revisar el ejercicio número 4 que nos comparten Alondra y Marbella. Por ejemplo, aquí Alondra identifica a la función m, también a la función n. Realiza la parcial de m con respecto de y aquí pues indica, ¿verdad? Cada una de las parciales de las dos cantidades que se están restando. La parcial de e a la y con respecto a y es e a la y, ¿sí? Aquí solamente, Alondra, recordemos que pues el símbolo para indicar derivada parcial es algo diferente. Nada más voy a hacer énfasis en cómo escribir esos símbolos para no usar la D, la letra D, que es derivada total, ¿verdad? Estas son derivadas parciales. Bien, ahora la derivada parcial de y e a la x, como e a la x es una constante, pues esta e a la x básicamente va a quedar fuera, que está aquí, y multiplica a la derivada de y con respecto a y, que es 1. Así que la derivada parcial es e a la x. Claro, con el signo menos. Muy bien. Para esta otra, también indica cada una, la derivada parcial que realiza. En este caso, e a la y es constante, queda ahí multiplicando. La derivada de x es 1, es e a la y por 1, ya nos escribe el 1. Y esta otra parcial, pues es la misma que e a la x, ¿verdad? Es la función que al derivarla nos da la misma. Bien, comparando, aquí yo agregaría una línea más, Alondra, que es la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x, por lo tanto la ecuación diferencial es exacta. Muy bien. Vamos ahora con lo que nos comparte Marbella. Aquí está m y n, las dos parciales. Aquí, digamos, Marbella se fue como directo a escribir las parciales, el resultado de las parciales. Igual a, una vez que se da cuenta de que estas dos cantidades son la misma y concluye que la ecuación diferencial es exacta. Como que los dos procedimientos se complementan, yo lo veo así. Por un lado, Alondra en la primera parte da más detalle y creo que Marbella, digamos, en esta parte como que concluye mejor, ¿verdad? Pero como que las dos se complementan. Muy bien, gracias chicas por compartirnos sus resultados. Bueno, vamos a ver ahora el resultado de la ecuación número 5 que nos comparte Sandra. Primero, pues Sandra identifica m, que es e a la menos 2 teta, n, que es menos 2r. Fíjense que acá los nombres de las variables ya cambian, ¿verdad? Ya no son x y y, ahora son r y teta. Menos 2r e a la menos 2 teta, ahí está. Y atinadamente escribe las parciales. Fíjense que esto es bien importante. Luego ocurre que se acostumbran tanto a usar x y y que aunque escriben bien la parcial, digamos, en el resultado, la representan como que mal, ¿no? Pero aquí la representación es correcta. La parcial de m con respecto a teta es la misma exponencial multiplicada por la derivada del argumento, o sea, del exponente que es menos 2. Perfecto. Ahora, la parcial de n con respecto a r. Todo lo que no tiene r y que esté multiplicando ahí se va a quedar ahí. Por ejemplo, menos 2 y la propia exponencial ahí se queda. Y la parcial de r con respecto a r pues es 1. Ese 1 ya no se escribe. Comparamos ahora estas dos cantidades, vemos que son iguales y concluimos que la ecuación diferencial es exacta. Muy bien, Sandra, por esas derivadas parciales, por la verificación. Bien, aquí tenemos la ecuación número 3 que nos comparte Noemí. Y para esta ecuación, pues tenemos ahí algunas funciones que no son de uso muy común, pero pues acá podemos recordar, ¿verdad? Cómo se derivan, que son las funciones seno y coseno hiperbólicas. En este caso, las derivadas de la función, por ejemplo, seno hiperbólico, es el coseno hiperbólico y la del coseno hiperbólico, el seno hiperbólico. Así que no es tan, digamos, difícil recordarlas en sus derivadas. Primero, Noemí identifica cuál es la m, cuál es la n.
Nada más aquí, Noemí, vamos a recordar que en la identificación de M y N no escribimos los diferenciales, ¿ok? Entonces, esta no, eso diferencial no se incluye. Y aquí noto algo que no sé si es como la idea de que Y es como algo aparte del seno hiperbólico, pero no, la Y es el argumento, ¿ok? Entonces hay que escribirla junto a a donde acaba la H y empieza el argumento, ¿ok? Bien, vamos ahora con la parcial de M, también acá recordemos que el símbolo de las derivadas parciales pues es diferente de la D. Ajá. Es como si fuera se parece como un 6 invertido, ¿no? Entonces, la derivada parcial de M con respecto a Y, toda la primera parte de la función tiene solamente X o constante. Entonces, todo eso se queda igual. Perfecto. Cuando se deriva el coseno hiperbólico de Y, el seno hiperbólico de Y, el resultado es coseno hiperbólico de Y. Entonces, aquí está faltando, Noemí, el argumento de la función. ¿Okay? Entonces, coseno hiperbólico, todo este es el nombre de la función, pero el argumento pues es Y, la variable Y. ¿Okay? Después, para N derivamos con respecto a X. Entonces, el factor que es coseno hiperbólico de Y se va a quedar ahí porque es constante para esta derivada parcial, pero no olvidemos su argumento. Entonces, todo esto es solamente el nombre de la función y el argumento es Y, no se lo podemos quitar. En realidad aquí lo que se deriva es el coseno de pi por x. La derivada de coseno es menos seno del mismo argumento por la derivada del argumento. La derivada de pi por x es pi. Y comparando a las dos funciones, bueno, a los dos parciales, vemos que son iguales. Yo aquí agregaría justamente eso, ¿no? La parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x, por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta, o sí es exacta. Muy bien. Correcto, gracias por compartirnos ahí tu solución. Vamos a revisar ahora la ecuación número 6. Marbella nos compartió su prueba. Entonces, primero identifica M, ahí está, es todo el factor que tiene el diferencial de X, después N, que es todo el factor que tiene el diferencial de Y. También aquí, Marbella, en el N no incluimos el diferencial, solamente la función. Vamos ahora a ver la derivada parcial de M con respecto a Y. La primera función no tiene Y, entonces su derivada parcial respecto a Y es 0, muy bien. Y1 entre Y es como Y a la menos 1 y se deriva como menos 1, Y a la menos 2. Ahí está, menos 1 entre Y cuadrada, muy bien. Y esta segunda función tiene esa Y que multiplica a menos 1 sobre X cuadrada. Entonces, menos 1 sobre X cuadrada es constante para esta parcial y la derivada de Y con respecto a Y es 1. Entonces, queda únicamente el factor menos 1 entre X cuadrada, correcto. Pues ahí está. Veamos ahora n, la parcial de n con respecto de x. Estado y vale 0 cuando la derivamos con respecto a x. 1 entre x, su derivada parcial es menos 1 entre x cuadrada, perfecto. Y para esta otra, con respecto a x es 1 y se queda el factor menos 1 sobre y cuadrada, ahí está. Y ahora comparando a las dos funciones, a las dos derivadas, vemos que son iguales y concluimos que la ecuación diferencial es exacta. Muy bien, Marbella. Ahí está. La ecuación número 6. Vamos a revisar ahora la ecuación número 8 que nos compartió Alondra. Primero identifica Alondra M, con todo y el signo, muy bien. N, que es el coseno de x cuadrada. Veamos ahora la parcial de M con respecto a Y. Si se dan cuenta, todo este factor menos 2x y seno de x cuadrada solo tiene x. Entonces ese factor se va a quedar ahí multiplicando a la derivada de la única parte que tiene y, que es y. La parcial de y con respecto de y es 1, pero pues ese 1 realmente ya no se escribe y queda solamente ese factor. Perfecto. Ahora el coseno de x cuadrada, ese es n, se va a derivar con respecto a x.
Recordemos que la derivada de coseno es menos seno del mismo argumento. Ahí está, nada más aquí voy a cerrar el paréntesis. Muy bien. Por la derivada del argumento con respecto, en este caso, a x, que es 2x. Entonces nos queda menos 2x seno de x cuadrada, que es igual a la primera parcial. Y concluimos que la ecuación diferencial es exacta. Muy bien. Perfecto. Pues ahí está el número 8. Vamos con la ecuación número 7 que nos comparte Noemí. Entonces, como primer paso, la identificación de M, la identificación de N. Muy bien. La derivada parcial, recordemos el símbolo, la derivada parcial de M con respecto de Y. Ok, entonces esta derivada parcial vemos que se conforma aquí de dos sumandos. Sin embargo, el segundo tiene únicamente a la variable x. Por eso es que esa derivada parcial vale 0. En cambio, la primera tiene un factor menos 1 entre x cuadrada que multiplica a y. Así es como podríamos ver a esta fracción. Y esa derivada parcial pues es básicamente el factor menos 1 en x cuadrada por 1. Aquí lo vemos muy bien. Esa derivada parcial es correcta. Ahora aquí Noemí nada más es indicar. Este es parcial de n con respecto a x. ¿Okay? Porque n en sí está escrita arriba, pero lo que tú colocas ya en esta línea es la derivada parcial. Algo parecido ocurre con esta n. Todo este sumando depende exclusivamente de y. Así que cuando se derive parcialmente con respecto a x será 0. Y la única función que depende de x, que es 1 entre x, al derivarla con respecto a x es menos 1 entre x cuadrado. Muy bien. Muy bien. Okay. La conclusión aquí de que las derivadas parciales son iguales, nada más ahí cambio el símbolo. Y de que la ecuación diferencial es exacta. Muy bien. Noemí, gracias. Vamos ahora con el ejercicio 9 que nos compartió Sandra. Tenemos en esta ecuación diferencial m, nuevamente, ahí está. N, ahí está. Y la primera, que es parcial de m con respecto a y. En este caso, la derivada de la exponencial, recordemos que es la misma exponencial sin cambiarle nada y se multiplica por la derivada de su exponente, en este caso, su derivada con respecto a y. Esta derivada es 0 más 1, pero pues eso es 1 que estaría multiplicando la exponencial, ya no cambia nada. Menos, ahí está el menos, la derivada parcial de y con respecto de y, que es 1. Ahí está escrita muy bien por esta parcial. Perfecto. Ahora veamos la parcial de n con respecto a x. Fíjense que aquí hay un detalle. Acá, Sandra, fíjate que ocurre que... A ver, dime, ¿cómo hiciste la derivada? Porque iba a decir algo, pero ¿cómo hiciste la Bueno, derivada? el menos 1 ese se cancela porque es una constante. No es que la haya pasado con el signo contrario, Esta, sino que, ajá, esa se cancela porque es constante. ok. Y la derivada de e a la x más y respecto a x sale e a la x más y sobre x. Entonces pasa con el lado contrario, ¿no? Menos 1. No, creo que aquí quizás estás considerando, no entiendo por qué queda sobre X. No estás despejando, o sea, entonces no pasa a ningún otro lado, o sea, no pasa al lado contrario, no estás despejando. Aquí la cuestión es que esta cantidad en términos de X es un producto porque tiene una función de X por otra función de X. Así que tendríamos que derivar como con la regla del producto. Esa sería entonces la corrección. Aquí sí, esto lo entiendo perfecto, que la derivada de 1 es 0, pero para la primera sí tenemos que usar derivada del producto. Primera, derivada de la segunda, más segunda, derivada de la primera. Y ya luego comparamos.
Entonces, ¿qué te parece si hacemos esas correcciones y lo revisamos después nuevamente? Bien, vamos ahora con este ejercicio número 10 que nos comparte Marbella. Entonces, vamos a ver cuál es su propuesta para determinar si es ecuación diferente, bueno, si es exacta o no esta ecuación diferencial. Primero, igual que en los casos anteriores, se identifica M, se identifica N. Después, se realiza la parcial de M con respecto de Y. ¿Okay? La derivada de coseno es menos seno de lo mismo por la derivada de el argumento con respecto a Y, que en este caso es X. Perfecto. Después se deriva con respecto a Y esta cantidad, X se queda constante ahí multiplicando y la derivada de 1 sobre Y es menos 1 sobre Y cuadrado. Esto es correcto. Muy bien. Ahora veamos la siguiente función que es N y su derivada parcial con respecto a X. La primera cantidad que es un 1, pues al derivar nos da 0. Esta segunda, ¿qué regla usaste para derivar a esta segunda? Utilicé la regla de la suma. No sé si ahí me confundí mucho. Por eso tenía dudas si la conclusión a la que llegué estaba bien o estaba mal. Ajá. Fíjate que aquí tendríamos en realidad esta Y que está dividiendo, para que no nos cause ruido, la podemos dejar fuera de la otra cantidad que es X, coseno de XY, debido a que la derivada parcial es con respecto a Y, esta 1 sobre Y es como un factor constante, como si fuera un 5, un 7, un 9, lo que sea. Y solamente te vas a dedicar a derivar esta cantidad que es un producto. Primera por derivada de la segunda, más segunda por derivada de la primera. Y ya lo que resulte lo puedes multiplicar por 1 sobre Y y comparas si es que coincide con esta parcial. Ajá. Pero sí, porque esta cantidad también debería de tener involucrado ese 1 sobre Y. Ujú. Creo que estás muy, muy cerca de la respuesta, pero usa esta sugerencia y solo hay que hacer una ligera modificación a tu resultado. ¿Ok? Entonces sería, nada más cambia X sobre Y, lo cambio por 1 sobre Y. X sobre Y. Este X sobre Y. Ajá. Es Ajá. como 1 sobre Y el X ya lo incluyes en el producto del coseno. X Ah, coseno. ok. Sí. Entonces, esta derivada la haces como la derivada de un producto. De hecho, ya la hiciste, pero este factor 1 sobre Y no lo consideraste en el primer sumando. Entonces, nada más quiero que hagas esa corrección. Ujú. Sí, maestra. Sí. Bien, continuamos con la revisión del ejercicio 10, que ya nos envía Marbella con la corrección. En este caso, ya habíamos visto aquí la identificación de M y N. Ahora las parciales. En el caso de la parcial de M con respecto de Y, pues ahí está correcto. La derivada de coseno es menos seno, el mismo argumento, por la derivada del argumento con respecto a Y, que es X, perfecto. Y este otro sumando, también. Este no tenía este problema, ¿ok? Ahora vamos con la parcial de N con respecto a X. Para esta parcial, el factor 1 sobre Y es, digamos, es constante. Sí, Marbella, solamente que es constante, pero está multiplicando. Eso es a lo que me refería. Ajá. Este no se deriva porque está multiplicando. Entonces, toda esta función que obtuviste debe de ir multiplicada por 1 sobre Y. Ujú. La constante que está sumando, pues si al derivarla da 0, pero la constante que está multiplicando se queda ahí. Entonces la derivada del producto es la primera, que es X, por la derivada de la segunda. La derivada del coseno de XY
con respecto a X. La derivada de coseno es menos seno de lo mismo, pero si tú derivas esta cantidad con respecto a X, ¿cuál sería el resultado de X por Y con respecto a X? 1, ¿no? Bueno, de X sí, pero el Y que está multiplicando, ¿qué le 0. pasa? Pero está multiplicando. ¿Sería 1 por 0, 0? Sería 1, o sea, estoy de acuerdo que para X, perdón, vale 1, pero para Y, como está ahí multiplicando, se va a quedar multiplicando. Entonces, la derivada parcial del argumento con respecto a X es Y. Y ese Y va a multiplicar a este X que se encuentra al inicio, entonces sería XY seno de XY. Entonces de aquí ya tenemos primera derivada de la segunda, más la segunda se queda igual y se deriva la primera. La derivada de X es 1. Eso está bien. Entonces aquí detallitos, ¿no? 1 sobre Y está multiplicando. Yo entiendo que estas funciones ya son más complejas, pero esto es un muy buen intento. Honestamente creo que lo están haciendo muy bien. Solo son detalles que pues sí tengo que corregir. Ahora vamos a multiplicar. Aquí es donde ya viene lo interesante también, porque si yo dejo así la expresión, no voy a ver que hay algunas cantidades que se pueden simplificar. Vamos ahora a multiplicar el primer sumando por 1 sobre Y. Como Y está multiplicando y luego Y está dividiendo, eso se va a convertir en 1. Así que nos quedará únicamente menos X seno de XY. Y en cambio en esta, pues ahí sí se va a conservar, ¿verdad? Coseno de XY sobre Y. Vamos a comparar ahora estas dos cantidades, vean. Menos X seno de XY, aquí está menos X seno de XY. Y bueno, esta otra que tiene, ok, no es igual definitivamente, ¿verdad? Tiene un factor menos X sobre Y cuadrada, que no es para nada semejante. ¿Okay? La conclusión es correcta, solo que sí faltaron por ahí unos detallitos en la derivada. Pero es nada más eso. Muy bien. Gracias, Marbella, por compartirnos pues tu trabajo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Profe, yo ya le envié el 9 corregido. Muy bien, vamos a verlo. Bueno, este es el último ejercicio. Ya Sandra nos envía aquí la corrección. Está M y N. La parcial de M con respecto de Y es la misma exponencial por la parcial del exponente, que es 1 menos 1. Perfecto, ahí está bien. Y ahora la parcial, aquí nada más hay que colocar, es la parcial de N con respecto a X, ¿cierto? Y ahí está. Entonces es la derivada del producto, ¿verdad? Es la primera o la derivada de la primera por la segunda función más la derivada de la segunda función por la primera. Perfecto. Ahí está indicado. Aquí ya está la derivada parcial de X con respecto de X, que es 1. Y de la exponencial es la misma exponencial. Yo en este paso, Sandra, ya agregaría cuál es el valor de la derivada, ¿no? Lo pones aquí, está bien. Yo creo que ya lo podrías poner desde este paso. Es la misma exponencial por la derivada del exponente, que es 1, y la X queda multiplicando. Aquí ya tienes a las dos parciales ya pues juntas. Eso ya nos permite comparar mejor y vemos que en efecto no son iguales. Por lo tanto, concluimos que la ecuación diferencial es más que decir inexacta, simplemente decimos no es exacta. Generalmente lo usamos así, o sea, no es exacta. Porque no hay una clasificación como inexacta. ¿Okay? Entonces nada más decimos no es exacta.
Muy bien, pues gracias por compartirnos su trabajo. Nos vemos la siguiente clase. Pasen bonita tarde. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.